Vamos a intentar entender lo que es el concepto de programación orientada a objetos mediante un ejercicio. En este caso vamos a implementar un juego parecido al que hemos hecho otras veces de adivinar un número, pero le vamos a dar un poco la vuelta. En este caso el juego se trataría de que el jugador introduce un número entre 1 y 9 y el programa tiene que inventarse números hasta ver si acierta con el que ha dicho el jugador. Esta es un poco la idea. Vamos a ver una simulación. Aquí nos dice indica un número y a ver cuántos intentos le cuesta al ordenador adivinarlo. Entonces, por ejemplo, voy a meter el 5, le doy al botón de jugar y este 5 va a ir a una segunda página en el que en esta página el programa se va a estar inventando números aleatorios entre 1 y 9 hasta que saque el 5. En este caso, por ejemplo, en el primer intento ha sacado el 7, luego el 9, luego el 5 y ya en 3 intentos ha acertado con el número. Vamos a volver a jugar. Por ejemplo, en este caso voy a decir el 2 y en este caso pues a la primera, el primer número aleatorio que se ha inventado ha coincidido. Vamos a probar otra vez. Vale, y en este caso le ha costado bastante más, es decir, ha tenido que hacer 32 intentos. Vemos aquí un poco la secuencia de todos los números que se ha ido inventando hasta que por fin ha sacado el 4 y coincide con el que ha dicho el jugador. Este es un poco el objetivo del juego y nos va a servir para ilustrar el concepto de programación orientada a objetos, sobre todo el concepto principal, que es el concepto de clase. Vamos a ver la estructura del proyecto. En este caso pues, le he llamado ejercicio PO, programación orientada a objetos aleatorios, y se compone de 3 archivos. El primero, la página index, que va a tener simplemente el formulario que hemos visto. Es decir, si cuando empiezo la partida, este es el formulario inicial, la página index, eso es lo que estoy viendo aquí. Esto es muy sencillo, simplemente un formulario que pide el dato por el que apuesta el jugador, o el número secreto del jugador. Como vemos, ese número se va a llevar a una segunda página que se llama comprobar. Vamos a tener esta segunda página comprobar y bueno, aquí el trabajo de esta página simplemente sería recoger el número del formulario anterior, el formulario que ha dicho el jugador, y hacer intentos, es decir, inventarse números aleatorios hasta que en algún momento sale este número del jugador, con lo cual ya se acaba el juego y se van contando los intentos. Esto es un poco la idea. Esto se puede programar perfectamente sin nada de programación orientada a objetos, sin ningún tipo de función, perfectamente es un código sencillo y en este caso la programación orientada a objetos pues no aporta un gran valor. Simplemente es un ejemplo para mostrar cómo se puede programar esto desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Vale, para ello vamos a utilizar un tercer archivo que le hemos llamado aleatorios, que lo que hace es implementar lo que en la programación orientada a objetos se considera el concepto de clase. ¿Qué es una clase? Bueno, pues es un archivo autónomo que lo que intenta un poco es recoger todas las variables y todas las funciones necesarias para realizar un cometido, en este caso para implementar este juego, de inventarse números hasta acertar con uno que ha apostado por el que ha apostado un jugador. Vale, vamos a empezar por revisar la sintaxis de lo que sería el concepto de clase dentro de la programación orientada a objetos. El concepto de clase supone una evolución a lo que hemos hecho hasta ahora de crear archivos con funciones. Básicamente un archivo de clase van a ser un montón de funciones, pero a su vez apoyadas también en una especie de variables globales. Esto todo tiene unos nombres, vamos a ir identificando. El concepto de clase es simplemente un nombre, en este caso podemos llamarle juego aleatorio, le he llamado aleatorios, el nombre es irrelevante, pero bueno, tiene que ser un poco acorde a la funcionalidad que refleja el código. Entonces, en este caso, bueno, pues he querido reflejar que este es el juego de números aleatorios y le llamo simplemente la clase aleatorios. Como vemos, lo que en PHP se define así, con la palabra clave class y el nombre que identifica la clase, en este caso aleatorios. Bien, abro llave y cierro llave. Aquí tiene que estar englobado todo el código de la clase aleatorios. Cuando digo el código van a ser sobre todo funciones y variables. Pero esto es importante. Una clase, abro llave y cierro llave. Dentro de la clase vamos a distinguir dos bloques principales, lo que vamos a llamar los atributos de la clase y a partir de un cierto momento ya lo que serían las funciones de la clase. Eso es un poco las dos partes principales cuando trabajo con programación orientada a objetos y utilizo el concepto de clase.
Los atributos van a ser principalmente variables, no va a ser nada diferente a lo que estemos acostumbrados, ¿eh? Van a ser una especie de variables, entre comillas, globales al concepto que yo estoy manejando. En este caso, lo que he hecho es considerar dos variables. Una sería el número, es decir, el número, entre comillas, aleatorio que se está inventando el juego para ver si acierto con el que ha dicho el jugador. Y por otro lado, los intentos, es decir, cada vez que invento un número, he hecho un intento, ¿eh? Entonces, es una variable que me va a servir para ir acumulando esos intentos. Estas son, en principio, estas dos variables, los dos atributos de la clase aleatorios. Por otro lado, vendrían las funciones. Bien, las funciones, esto ya es relativo, cada programador puede pensar de una forma, pero bueno, en este caso, en esta implementación, voy a empezar, por ejemplo, tengo una función que se llama inventar número, que cada vez que la llame me va a dar un número aleatorio entre 1 y 9. Y ese número aleatorio lo voy a guardar en este atributo de la clase, en el atributo, en la variable número. Vamos a fijarnos un poco en la sintaxis. En la sintaxis, en este caso, para guardar en una variable, en un atributo, un valor, se utiliza, dentro de una función, se utiliza esta forma, $this, una flecha, este es un operador asociado a la programación orientada a objetos, asociado al concepto de clase, y el nombre del atributo. Entonces vamos a fijarnos aquí cómo se declaran las variables de dentro de una clase. Se utiliza una palabra que ya comentaremos más adelante reservada, que es private, ¿no? Básicamente tenemos, de momento vamos a manejar dos valores, privado y público, private y public. Entonces los atributos de momento siempre van a ser privados, es decir, son como variables solo a tener en cuenta dentro de esta clase. Tenemos que ver el concepto de clase como una especie de caja negra. Es una especie de caja negra en la que yo voy a programar unos mecanismos para dar una funcionalidad a una página externa, a otra programación externa. Es decir, la clase aleatorios va a ser usada por programas desde fuera de la clase, en este caso, por ejemplo, por una página que es comprobar PHP. Entonces, tengo que ver la clase aleatorios desde el punto de vista de que esto es una caja negra, y en esta caja negra voy a declararme todas las variables y funciones que me hagan falta para realizar un objetivo, para realizar unas tareas. Bien, entonces los atributos, las variables privadas, van a ser siempre privadas y las puedo utilizar desde cualquier función de dentro de la clase. La forma de utilizar estas variables va a ser siempre precedida por este formato, $this, una especie de flecha, un guión y el símbolo mayor, número. Con esto le estoy diciendo que quiero guardar un número aleatorio en mi atributo número. Es decir, esto ya coincide con el nombre de la variable, ¿vale? Vamos a repasar, visto un poco esto, vamos a repasar otras funciones. Aquí tengo una función que se llama getNúmero, podríamos traducirlo como dime el número o dame el número, y lo que hace esta función cuando se le llama es devolver el valor que hay en el atributo número. Entonces vamos a fijarnos en el formato $this número. Siempre que quiera acceder a los atributos, a estas variables privadas, tiene que ser de esta forma. Siempre que quiera acceder desde dentro de la clase, desde una función de dentro de la clase. Si yo me despisto y hago esto, no es un error, pero esta variable se considera distinta a esta. Es decir, esta sería la variable número, que sería una variable local. En este caso, seguramente me daría un error y me diría que no encuentra la variable número. Entonces, esto es una primera cosa importante cuando empiezo a trabajar con el concepto de clases, que es que los atributos, las variables privadas de esta caja negra, de esta clase, se acceden en lo que es en este lenguaje, en PHP, se acceden con este formato. $this, una especie de flecha y el nombre de la variable, número. Aquí, por ejemplo, también tenemos una función que nos devuelve el número de intentos. Entonces, public function, get intentos, y hace un return del contenido de esta variable. $this, la flechita e intentos. Bien, esto es importante, esto es el formato del lenguaje PHP para acceder a atributos de una clase, dentro de sus propias funciones. Por último, tenemos aquí una última función, comprobar acierto, que está pensada para que le llegue un valor, un número, el número del jugador, y lo que hace básicamente es toda la operativa del juego, es decir, incrementa los intentos. Es decir, mi variable intentos, dentro de mi caja negra tengo este atributo que cuenta los intentos. Vamos a fijarnos un poco en el formato, es decir, esto es lo correcto. Si no lo pongo, esto es un error, es decir, vale, me está creando una variable, le está sumando intentos, pero es una variable local en esta función, no estoy guardando ese resultado, ese valor.
Entonces es importante de que esto es acceso al atributo intentos. Incremento su valor y luego comparo este parámetro que me ha llegado, el número del jugador, con el número que me he inventado, con este número. Esto es una especie de trabajo en equipo, es decir, una función se inventa un número, lo deja aquí en una zona, vamos a decir entre comillas, compartida por todas las funciones de la clase, y otra función de la misma clase puede acceder a ese número. Esto es un poco la idea. Bien, en este caso ya por último, esta función, si el número coincide, ha habido un acierto, devuelvo un true, y si no, ha habido un fallo, devuelvo false. Entonces, esta es una especie de caja negra, como vemos aquí no hay HTML, no hay ningún tipo de eco, ni función eco hecho, no para pintar en pantalla, no estoy utilizando variables de sesión, simplemente realiza una funcionalidad dividida en tareas. Es decir, esto tenemos que verlo como si fuesen personas que cada una tiene una responsabilidad y comparten una especie de zona común, de variables comunes en las que todos pueden leer y escribir. Es decir, getNúmero está leyendo el contenido de esta variable, getIntentos el de esta otra, inventar número está asignando un contenido en esta variable. Y comprobar acierto recibe de forma externa un valor y lo comprueba con lo que hay en el atributo número y devuelve a su vez un resultado. Bien, pues esta es un poco la explicación, la sintaxis básica de cómo se implementa el concepto de clase dentro del lenguaje PHP. Revisamos un poquito, siempre la palabra class, nuestras definiciones de clase siempre van a empezar así. Todo este contenido tiene que ir en un archivo aleatorios.php y es conveniente que el nombre coincida con el nombre de la clase. El nombre del archivo coincida exactamente con el nombre de la clase. Entonces, en este caso, el nombre del archivo es aleatorios.php y la clase se llama simplemente aleatorios. El .php no hace falta, simplemente es la extensión del archivo. Entonces, esto es importante y la clase empieza y acaba con una llave. Como vemos aquí, no hay código HTML por ningún lado, es todo código PHP puro y duro. Y dentro de la clase vamos a distinguir dos zonas, la zona de atributos y la zona de funciones. Los atributos van a ser una especie de variables globales, vamos a llamarles así, que pueden ser usadas desde dentro de las funciones. Entonces, en este caso ya tengo una serie de funciones, las funciones normalmente suelen ser de tipo público, ahora veremos un poco qué sentido esto tiene de privado y público, y empiezan así, siempre con la palabra public, como es una función, la palabra function, y aquí ya el nombre que yo quiera, getNúmero, getIntentos, invéntate un número, comprueba si ha acertado, esto ya dependerá un poco de la funcionalidad que quiera implementar. Estas funciones pueden llevar o no parámetros también, dependiendo un poquito de la idea del programador, pues necesito un parámetro o no lo necesito, en este caso ninguna de estas necesita ningún parámetro, pero comprobar acierto sí que necesita que le envíen un dato para poder compararlo. Entonces esto ya, los parámetros, dependerá de cada caso y la función realizará una tarea y puede también a su vez devolver o no un resultado. En este caso, todas las funciones devuelven un resultado, salvo la de inventar un número, que lo único que hace es dejar ese número en este atributo. Entonces, como vemos, estas funciones sí devuelven un valor numérico o un true o un false, salvo esta, que lo único que hace cuando se le llama es dejar un número en esta variable compartida, en este atributo de la clase. Pues esto es un poco un primer vistazo, una primera aproximación al concepto de clase. Aquí va a depender mucho de la forma de programar del programador. En este caso no hay una solución única y en este ejemplo yo lo he pensado de esta forma. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se utiliza esta clase desde otro archivo externo, desde en este caso la página de comprobar, que es la que recibe el número del jugador, y utilizando esta programación que tengo aquí, estas funciones, va a ser capaz de implementar el juego. Esta es la página a comprobar, que va a hacer uso tanto de la información que viene del formulario, el número por el que ha apostado el jugador, como de la clase aleatorios para poder utilizar estas funciones y implementar el programa. Vale, entonces, esta primera instrucción recojo el número del formulario. Como voy a utilizar esas funciones, las funciones de la clase aleatorios, es necesario es necesario incluir ese archivo, require aleatorios.php. Y aquí un poco, para poder utilizar ahora estas funciones, no les puedo llamar sin más, es decir, son funciones de la clase aleatorios. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es crear un nuevo objeto
de la clase aleatorios. Esto es un poco como se leería la siguiente instrucción. Es decir, para poder utilizar estas funciones es requisito imprescindible crear una variable, un objeto que se llama realmente un objeto de la clase aleatorios. Y esta es la sintaxis. Objeto aleatorio igual new aleatorios y dos paréntesis. Esto es, repito un poco, esto es fundamental, no, sin esto no puedo utilizar estas funciones. Aunque yo ya haya añadido este archivo, ¿vale? El primer paso siempre es crear un objeto de la clase. Esto es fundamental en programación orientada a objetos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues se entiende como que esto es una especie de plantilla. Es decir, la clase aleatorios, si os fijáis, no tiene valores concretos. Aquí en número no sé si hay un 7, un 3, es decir, esto es una especie de plantilla. Cuando yo esta plantilla la quiero utilizar, me tengo que crear ya un objeto y el objeto tendrá números concretos. Le pasará un 5 o tendrá un valor, unos intentos, un número concreto en la variable intentos. Es decir, un objeto al final ya es coger una plantilla y rellenarla con datos concretos. Esto al final es un ejemplo de la vida misma. Es como cuando yo voy, por ejemplo, a apuntarme a un curso, a un centro de estudios, me sacan una ficha, es decir, una clase alumno, podría ser una ficha de alumno vacía. Viene una serie de preguntas, pero no viene la información. Pon tu nombre, tu teléfono, tu DNI, tu email, ¿vale? Y es una plantilla. Cuando yo ya la relleno, eso es lo que sería el objeto. Es decir, ahí tendría el objeto alumno con los datos concretos. Nombre Pepe, edad 30, teléfono tal, ya esa plantilla, esa clase se convierte en objeto, es decir, ya tiene información concreta. Entonces, en este caso, la programación de objetos lo que hace es implementar ese concepto. Me creo un objeto basado en una plantilla que se llama aleatorios. Y la sintaxis, en este caso en PHP, es esta. Quiero crear un nuevo objeto, le he llamado objeto aleatorio, este nombre es libre, en este caso pues le he llamado así, objeto aleatorio, y es un nuevo objeto partiendo de la plantilla de la clase aleatorios. Y muy importante también los paréntesis. Vale, pues a partir de aquí, dentro de esta página, ya puedo utilizar este objeto y este objeto me da acceso a toda esta funcionalidad, a todas estas funciones, a las funciones que son públicas. Vale, vamos a ver un poquito cómo se desarrolla. Número del jugador, aquí pinto el número en pantalla que viene del formulario. Y aquí digo ahora, números inventados por el programa. Vale, aquí es donde voy a hacer uso de estas funciones. Como veis, tengo varias funciones. Una que se inventa un número y otra que comprueba, partiendo del número que ha dicho el jugador, si el número inventado coincide con el del jugador. Me devuelve true, me devuelve false. ¿Vale? Y luego otras dos funciones que simplemente me dicen el número que se ha inventado y cuántos intentos llevo. Como veis, cada vez que compruebo los aciertos, la variable intento se va incrementando. Bien, pues toda esa información se está manejando en esta caja negra. Entonces vamos a ver un poquito el código de cómo se utilizaría. Siempre desde aquí ya vamos a utilizarlo mediante esta variable, este objeto aleatorio. Entonces, fijaos un poco en el bucle, estamos haciendo repite esto, y repite esto significa, si esto de momento ahora simplemente es para que quede bonito, poner unos guiones de separadores, nos lo vamos a saltar, realmente empezaría un poco aquí la historia. Le estoy diciendo mediante objeto aleatorio y llama la función inventar número. ¿Qué hace la función inventar número? Deja un número aleatorio, lo deja en el atributo, en esta variable privada, ¿vale? Yo aquí no lo veo, simplemente un poco le digo, oye, invéntate un número y ahora dime qué número es porque lo quiero pintar. Entonces, mediante otra función, getNúmero, me está devolviendo el valor. Es decir, esta se ha inventado el número, esta es capaz de devolverme ese número. Entonces, con la instrucción echo me estaría pintando en pantalla ese número. Y el bucle es un bucle while dado la vuelta, es decir, al menos hazlo una vez y sigue haciéndolo mientras vamos a llamar a la función comprobar acierto, le vamos a indicar el número del jugador y si esa función me devuelve false es que no he acertado y sigue haciendo lo mismo. Invéntate otro número, píntalo en pantalla y comprueba. Entonces vamos a repasar la función comprobar acierto. La función comprobar acierto recibía el número del jugador, incrementaba los intentos y comprobaba a ver si coincidía, true o false. Entonces con esto formo la condición del bucle y aquí está pidiendo que se invente números, está internamente incrementando los intentos y así me va dando el número inventado, lo voy pintando
hasta que por fin ya esta condición no se cumple porque ha habido un acierto. En ese momento ya el bucle acaba, salgo de ahí y pinto los intentos. Entonces los intentos, ¿cómo sé cuántos intentos ha habido? También es un atributo interno, pero tengo una función pública que me da esta información. Entonces echo, a través del objeto aleatorio getIntentos, me estaría aquí dando el valor de esa variable, un 3, un 4, un 20, los intentos que sea. Bueno, pues esto es un poco la forma en la que se utilizan el concepto de objetos y clases. Es decir, la clase es una plantilla, esto va a depender del programador, la forma de pensar, cuántas funciones me hacen falta, ¿vale? Y luego siempre, a la hora de utilizar esta plantilla, requiere inicialmente crearme un objeto de esta clase. Es decir, un objeto concreto de esta clase y a través de ese objeto, ya y con este formato de flecha, ir llamando a las funciones públicas que yo he implementado dentro de la clase.